No te pierdas Sin Caretas Podcast con Andreina Durán. Un espacio real, sin filtros, sin miedo. Hablemos de lo que hay que hablar con Andreina Durán. Bueno, estamos con el señor Andrés Saner en esta entrevista especial para lo que es Sin Caretas, este ciclo que tenemos muy importante noticia. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, tiempo? Muy bien, la verdad que muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, sí. Bueno, bien. Para empezar la entrevista del día de hoy, ¿quién es Andrés Saner? Andrés Saner es un chico que nació acá por una circunstancia de la vida. Nací en Zárate, pero al día siguiente ya estaba en Capilla, obviamente, porque la hermana de mi mamá era la médica obstetra, digamos, que la atendió y atendía en el hospital de Zárate. Así que nací ahí, pero obviamente siempre en Capilla. Estuve en el jardín de infantes de Capilla, fue una de las primeras promociones. En la escuela 1. Siempre nos reunimos con los compañeros de la escuela 1, de la promoción 71, hace un montón de años. Bueno, después estuve en el Colegio Marista un tiempo, terminé acá en el Colegio Estrada, después estuve en la universidad, me gradué de abogado y bueno, ya estoy jubilado de abogado, o sea que pasaron muchas cosas en el medio, la vida, ¿no? Todo, la verdad que lindo, no me puedo quejar. He andado mucho, Has incursionado mucho en política, aparte de la abogacía, que es tu profesión. No, por supuesto que inclusive la profesión me ha servido mucho para la política, porque me ha dado una visión, como digo yo, enciclopédica muy vasta, muy amplia. Lo que me ha permitido ser un redactor de normas jurídicas bastante, digamos, reconocido en el ámbito donde se hacen estas cosas, ¿no? Claro. Es decir, crear una norma es algo complejo, porque es una acción filosófica de observación. ¿Eso fue en tu época que estuviste en la Cámara de Diputados? No, obviamente, ahí sería fundamental, de hecho ahí lo hice. Pero después, inclusive, para distintos poderes ejecutivos, sí, para diputados, he escrito normas porque es un léxico distinto, es un idioma que si bien es muy parece, técnico, si bien es técnico, mi criterio ha sido siempre que la norma tiene que ser muy simple. Sí, sí. Porque yo digo que si la ley o la norma, como decimos los abogados, no la entiende el vecino de la esquina, está mal hecha. No es eficiente. Sí, no va a servir. No va a servir. La ley tiene que ser simple, no tiene que ser un patrimonio del abogado para que solamente lo entiendan ellos. Claro, viste, complicar la vida de la gente. Andrés Saner, hombre de pueblo, que ha recorrido gran parte del país, con distintos momentos que has trabajado en distintos lugares. Sí. Has recorrido también, me imagino, parte del mundo. Tienes 2 hijos, ¿no? 2 hijos. 2 hijos varones. 2 hijos. ¿Ya sos abuelo? Todavía no. Todavía no, y están bastante... ¿Cuántos años tenés hoy, Andrés? 67. 67, no nos aparentas, estás muy bien. Hago actividad deportiva todavía, le dice. Me parece muy bien. ¿Cómo ves Capilla del Señor? Ese Capilla que en su momento tu papá fue intendente, en una época muy complicada del país también. Bueno, porque veníamos de la dictadura militar y obviamente eso implicaba un cambio de costumbres, ¿no? Por ahí la gente más joven no logra apreciar lo que significó el cambio abrupto de una dictadura totalitaria, absolutista, a un sistema democrático abierto y liberal, ¿no? Por eso hay que usar bien los términos. Liberal significa libertad. En una época donde la campaña política, yo era chica, me acuerdo, muy chica, era donde todavía se usaba la famosa pegatina de los carteles. Y se pintaban las paredes. Claro. Y me acuerdo que tu papá era candidato a intendente, en la época que también a nivel nacional estaba Menem. Alfonsín. Y me acuerdo que era una época en la cual era como que los vecinos, era muy fuerte el radicalismo en ese momento en Exaltación de la Cruz. Aparte de lo que era el Partido Conservador. Mira, en realidad, digamos, si uno hace un análisis sociológico, Capilla, puntualmente, no digo el resto del distrito, vos me preguntaste por Capilla. Capilla es un pueblo que tiene una raigambre conservadora, pero en el sentido de pertenencia, ¿viste? Cerrado. Hoy la realidad le ha impuesto otra dinámica, porque nosotros estamos en un proceso no digo de conurbanización,
porque eso ocurre cuando los grandes centros urbanos van expulsando su desarrollo demográfico hacia afuera, una especie de fuerza centrífuga, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a llegar a esa instancia. Pero hoy ese espíritu cerrado se ha tenido que abrir porque ya está viniendo gente, hay mucho desarrollo inmobiliario, actividad comercial, sobre todo los fines de semana, con el turismo, microturismo. O sea, ese sentimiento cerradito se abrió también por una cuestión económica. O sea, esto te pone de manifiesto que, como le dijo un periodista una vez, creo que fue a Reagan, ¿no? A Bush, viejo, padre, es la economía. Sí, tal cual. Es la economía. Es decir, el desarrollo económico. Bueno, la historia de la Argentina es la historia del desarrollo económico y de sus ciclos violentos, ¿no? Porque ya Belgrano, que para mí es el primer economista de La Plata, y antes de la Revolución de Mayo, planteaba los lineamientos del país industrial que... Un gran estadista, Belgrano, ¿no? Totalmente. Yo creo que es el número uno, digamos. Es el número uno. Pero sin duda, ¿eh? Sí, sí, sí. Y cómo vivió, cómo se educó, cómo vivió y cómo murió. Realmente es un paradigma para seguir. Sí, sí, pero él fue el primero que definió los aspectos industriales de una nación en marcha, sobre todo el nacimiento. Porque toda política o acción económica tendiente a generar una actividad en base a la extracción excluye el 90% de la población. Si vos me decís que la Argentina de hoy es campo, petróleo y minería, te digo que está bien, pero si no está la industria, el campo, el petróleo y la minería, claro, le sobran 40 millones de habitantes a la Argentina. Sí, tal cual. O sea, que es el gran problema que hay en este momento, porque se habla de vaca muerta, que es espectacular, ¿no es cierto? Sí, pero no puede ser lo único. Pero no puede ser lo único, aparte, con esta visión ahora de que hay una cierta flexibilidad para que los capitales que se desarrollan en el país salgan al exterior. Me parece de una manera muy simple, muy fácil. Cuando me parece que el Estado es muy importante y el Estado se nutre a través del aporte, sobre todo de los que más tienen, ¿no? Que es la actividad de esta naturaleza, la actividad industrial, para poder tener hospitales, para poder tener servicios de justicia, para poder tener educación pública, para tener los regímenes municipales, para tener universidades, que son cosas trascendentes, y sin embargo ahora la estamos... Totalmente discutiendo. No, se ponen en un segundo plano, como por ejemplo la atención de los jubilados, ¿viste? La atención de los jubilados a través del Estado es una obligación central del Estado. Si yo pregunto a Andrés Aner, hombre político, ¿dónde estás parado vos? ¿Más en la derecha, más en la izquierda, más en el centro? Yo digamos, soy radical irigoyenista. O sea, eso proyectado a hoy sería un centro izquierda, sin duda. Un centro que podría decir más del lado Kicillof. Sí, podría ser. Podría estar más parado de ese lado. Sí, o sea, yo lo conozco hace muchos años. Trabajó conmigo, viajamos mucho, hicimos varias cosas en China. ¿Cuando era ministro de Economía o cuando estaba...? Primero antes de ser ministro de Economía y luego siendo ministro de Economía. Pero yo fui mucho más a la cabeza en todo eso porque tenía otras obligaciones en ese momento que tenían que ver más que nada con inversiones en obras de infraestructura que ahora Milei las está rescatando. Sí. Esos contratos que yo hice en China los está rescatando porque realmente fueron muy buenos y significan un progreso muy grande para la Argentina. Pero son temas económicos para nosotros, porque es plata que hay que devolver. Obviamente para China o para Estados Unidos cuando hace algo parecido son cuestiones geopolíticas. Estoy acá, planto bandera. Pero lo cierto es que el desarrollo económico se logra a través de inversiones. No te quiero enredar mucho, pero justo bueno, hablamos de Axel. ¿Lo ves como una posibilidad presidente en el 2027? Mira, yo creo que es un muchacho que tiene una formación, no es un muchacho, es grande, ¿no? Una formación académica importante. Nadie puede adjudicarle ninguna cuestión extraña hasta el momento. No, desde el punto de vista de la corrupción, al contrario.
contrario, creo que es absolutamente transparente en ese sentido. Se le indilgó yo participé de eso, por el tema de la estatización de YPF, y ahora la Corte de Nueva York que finalmente le tira atrás el fallo a la jueza esta que intervino a favor de los fondos que habían comprado. Explícalo cortito para que la gente entienda, porque se quería dar a entender como que Axel lo había hecho mal, ¿no? Claro. Y finalmente finalmente la Corte de Nueva York dice que lo que hizo el Estado argentino está bien. Estuvo bien hecho. O sea, lo que hizo el Estado argentino fue, a través de una ley, expropiar la mayoría de la empresa que en ese momento era Repsol. Claro, que estaba en manos extranjeras. Que estaba en manos extranjeras, que habían sido privatizadas en la época del Menem. Tal cual. Bueno, entonces, con una ley del Congreso, se recupera. De la única forma que se puede expropiar es una ley, y con el pago de una indemnización, declarando a la cuestión de utilidad pública. ¿No es cierto? Sí, los recursos naturales volviendo al Estado. Bueno, y eso lo discutió un fondo buitre que le compró los derechos, digamos, contenciosos a los anteriores propietarios, y se presentó en Nueva York pidiendo 16.000 millones de dólares, disparate, creo que pagó 20, ponele por eso. Y diciendo que Argentina había incumplido el estatuto de aerolíneas, de YPF, sí. Que había incumplido el estatuto de YPF. Y lo que le demuestra el Estado Nacional, desde la sanción de la ley, es que un estatuto no puede estar de YPF no puede estar por encima de la Constitución Nacional, claro, que le permite al Congreso, declarando de utilidad pública un bien, expropiarlo, pagando. Sí. Entonces terminá de explicarme lo de YPF. Bueno, esto fue en el año 2011, 2012, ¿no? Por ahí. Gobierno de Cristina. Sí, segundo gobierno de Cristina. Sí. El Estado Nacional, a través de una ley del Congreso, expropia la mayoría de lo que era la empresa Repsol YPF, pagando la indemnización correspondiente, porque la ley define, la Constitución Nacional dice que la propiedad es inviolable, salvo por causas de utilidad pública, y previo a la sanción de una ley que declara esa utilidad pública e indemniza al propietario. No te podés oponer a eso, porque es el pueblo a través del Congreso el que dispone eso a través de una ley. El estatuto de YPF, el estatuto de Repsol YPF, decía que el Estado no podía hacer tal o cual cosa. Lo que se demostró, quedó demostrado en la Corte, en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que la Constitución Nacional está por encima de los estatutos de la empresa, y más una ley de la Nación, que en este caso había dispuesto la expropiación. Los fondos que compraron los derechos litigiosos de los anteriores dueños se presentaron en Nueva York exigiendo una indemnización de 16.000 millones de dólares. El actual gobierno se notó en esto, dijo, es un desastre lo que hizo Kicillof, es un inepto, dando por sentado que lo que decía la jueza de primera instancia era cierto. Era así. Sin embargo, obviamente, como corresponde, la sentencia se apeló y con los mismos argumentos que se sostuvieron siempre. Sí, con lo mismo que se hizo desde el comienzo. Exactamente. La Cámara de Apelaciones de Nueva York determinó que lo que había hecho la Argentina era correcto, porque estaba dentro de sus prioridades y en el marco de la ley. Por supuesto que el fondo tiene derecho a ir a la Corte Suprema de Estados Unidos, pero tienen que pagar una fortuna para ir a la Corte. Claro. Y saben que la Corte va a ratificar lo que dijo la Cámara. Tal cual. Porque son los estados los que están por encima de los intereses de un particular, cuando una ley del Congreso declara la utilidad pública. Sí, se entiende. Entonces, o sea, no estuvo mal hecho lo que hizo Axel, lo quiso ensuciar con ese tema. Y hoy tenemos a YPF como la principal productora o extractora y productora de combustible de la Argentina. O sea, no estuvo mal, estuvo muy bien. Y porque fue una ley. Imagínate lo que pagaríamos el litro de combustible si hoy no tuviéramos la cantidad de petróleo que estamos sacando. No, por supuesto. Si ya estamos pagando un combustible caro. Sí, ahí también tienen que ver algunos factores internacionales.
que inciden en el precio del petróleo. Sí, como pasa siempre. Claro, en este caso los problemas de Medio Oriente, podemos hablar, pero lo que se hizo en aquel momento fue en el marco estricto de la ley. Claro. Y significó un gran beneficio para la Argentina porque hoy Vaca Muerta es lo que es por YPF fundamentalmente y el resto de las empresas internacionales que vienen llegando a la Argentina. Y el crecimiento de YPF es el crecimiento del país. O sea que vos ves potable a un Axel Kicillof 2027 si no aparece otra persona. No, eso es otra cosa. No me preguntas cómo es, yo te digo que me parece una persona muy correcta. Después tendrá que ver el equipo que arma, la plataforma. Yo creo que el peronismo necesariamente tiene que tener una interna o una PASO, no sé lo que va a pasar, porque la PASO está vigente todavía. Pero hay otras figuras del peronismo que también, con buena formación política y un criterio bastante similar, son personajes. ¿Puede aparecer algún gobernador de alguna otra provincia? Y bueno, tanto del norte como... muchos lo marcan a Uñac. Sí. Algunos lo marcan a Zamora, que es radical, que es aliado del peronismo, pero es radical. Inclusive algunos hasta lo plantean lo de Massa, ¿no? O sea, yo te estoy hablando del escenario, ¿no? Igual creo que recetas que ya no sirvieron, no sé si está bueno. Sí, ¿no? viste, Me parece que... Pero bueno, eso... Teniendo en cuenta lo que pasa en este país. Después Axel tiene el estigma de la... ¿Del kirchnerismo? No, el estigma de la ¿cómo es? De la maldición de Alsina. De ser gobernador y nunca llegando al presidente. La maldición de Alsina, sí. Bueno, no olvidemos que Duhalde, que era gobernador, pierde la elección con la alianza. Y después es presidente porque lo elige la Asamblea Legislativa. Tal cual, no la elección popular. No la gente, no fue por un voto popular. Era senador en ese momento. ¿Cómo ves en líneas generales hoy la Argentina? Vos que has pasado y que además sos una persona muy preparada, para que la gente común lo entienda, ¿no? Porque hoy a veces yo escucho analistas políticos, economistas, políticos, periodistas, y es como que muchas veces cuando te ensalzan mucho la cosa y te la hacen difícil, el pueblo no termina entendiendo, y el pueblo tiene que entender. Acá, Argentina, en los últimos 100 años, que muchos dicen que ha estado mal, es donde ha tenido sus mayores logros sociales, en distintos gobiernos. Sí. Pero todos tienen que ver con una clara definición del rol del Estado. ¿Para qué existe el Estado? ¿Qué es el Estado? El Estado primero es la estructura que unifica a la nación, que le da sentido a la nación y que le brinda a la nación determinados servicios que se sostienen a través del impuesto, ¿no es cierto?, de la recaudación del Estado, de sus exportaciones y de sus impuestos internos. Y esos beneficios implican nada más y nada menos que la salud pública, la educación pública, en sus 3 niveles. La Universidad de Buenos Aires es la universidad número 1 de Latinoamérica por lo menos. Sí. Y en el mundo está en el top 10. Sí, no tiene nada para envidiarle a otras universidades. No, absolutamente. La universidad y algunas facultades de la universidad están por encima de algunas otras. Por supuesto que hay también buenas universidades privadas, pero el criterio de que haya un lugar público de calidad, sí. Donde la cantidad de gente que ha formado, el ciudadano que no tendría ninguna posibilidad de estudiar en un nivel terciario lo haga de manera gratuita y de la mejor calidad, es algo extraordinario. Que una persona que no tiene recursos pueda lograr una intervención quirúrgica compleja en la Argentina. Que un chico con una discapacidad permanente pueda ir a un lugar como el Garrahan. Eso se sostiene por el Estado. Ahora, cuando el Estado se aleja o se achica o se lo quiere eliminar, o como dijo Milei en algún momento que su criterio, que él era el topo que venía a destruir el Estado, yo creo que no. Y lo está haciendo. No, pero está bien, si su idea es su plan. Sí, lo está cumpliendo. Compartirlo o no compartirlo. Lo triste es que lo dijo y no supimos verlo, ¿no? Porque yo hablo en plural porque digo, ganó democráticamente. Pero por supuesto. Y me parece que lo triste es eso, ¿no? Que tendremos que hacer una lectura todos de que él dijo lo que iba a hacer. No, por supuesto. Lo que pasa es que nadie pensó, tal vez, que ese era tan literal, digamos. No, o capaz nadie pensó, capaz nadie entendió realmente, como estás explicando vos, qué es el Estado. Claro. El Estado es la atención del servicio de seguridad. El Estado es el juzgado de paz.
El Estado es hacer la sucesión de los papás cuando se mueren. El Estado es el casamiento, es el divorcio, es los alimentos para los nenes cuando hay separación de los padres. El Estado es la atención de la mujer golpeada. El Estado es la atención de los delitos más aberrantes. El Estado es la prisión para los que están detenidos y, como dice la Constitución, que debe ser sanas y limpias, no para castigo, sino para recuperación de la persona, que ese es el objetivo. En fin, eso es el Estado. El Estado son los puertos por donde salen nuestras mercaderías, son las rutas. Eso es el Estado. Si eliminamos el Estado, todo eso no va a estar, porque en manos privadas hay cosas que no pueden estar porque no son negocios, porque no son rentables. O sea, YPF, por ejemplo, que hablábamos recién, siempre fue como un baluarte de soberanía, porque donde no había nada había una estación de servicio YPF. Cuando YPF era totalmente estatal, a partir de la creación de YPF en la época de Irigoyen. Tal cual. Finalmente el Estado es más que importante el hecho de que la gente entienda de que si el Estado no estuviera habría muchas cosas que hoy en día uno tiene diariamente y lo vemos como algo adquirido. Vos por ejemplo podés criticar aspectos de la atención de la salud pública, ¿no? Entonces decir, el Hospital San José de Capilla es un desastre, decir, ¿no? Pero la gente si tiene un problema, lo que tiene sería y menos mal que lo tiene. Y si no lo tuviera. Además, bueno, hablando de Solución de Cruz, en el caso nuestro es el único oferente prestador de servicios de salud. Y además, cuando yo te lo he discutido muchas veces, he tenido también una pérdida familiar, y cuando uno te pasa algo en cualquier lugar, vos vas al lugar estatal, a vos no te llevan a la clínica, porque los primeros auxilios son los bomberos y el servicio de salud que estén más cercano al donde haya ocurrido un accidente, un incendio, lo que sea. Bueno, siempre recurrís al Estado. Los bomberos son bomberos voluntarios, pero el Estado genera un aporte permitiéndole al bombero voluntario, por ejemplo, que se jubile. Tal cual. Y muchos dirán, pero no trabaja. ¿Sabes lo que es el bombero voluntario? Arriesgar la vida, meterse en medio de un incendio. Sí, o no tener vida, porque están trabajando en su trabajo y de ahí solo la 31 tienen que de diciembre. No hay cumpleaños, no hay casamiento. O sea, la gente a veces también cree que el eje del mundo pasa por su ombligo, y yo creo que uno tiene que ser solidario y empático. Y una de las cosas que logra este sistema que se quiere implantar es eliminar uno de los aspectos centrales de la vida argentina, que es la solidaridad, que es la empatía, el reconocimiento del otro. Pero ¿sentís que hemos ido perdiendo eso a lo largo de los años para llegar a lo que llegamos? Porque algo nos pasó en el medio. Ha sido un proceso. El anterior gobierno, yo siempre hablo con distintas personas, conocidos y demás, y gente que está en la política o colegas de la comunicación, que para mí el anterior gobierno, una de las cosas uno de los errores que cometió fue que comunicó mal. Se quedó comunicando una sola cosa, un solo sector capaz de la economía, y no comunicó el resto. Y también como que por momentos cayó en el fanatismo, y creo que cuando uno cae en el fanatismo a todos nos hace mal. Sí, en la interna también. Tal cual, viste, estas cosas de desgaste y demás. Sí. Ahora, pero igual una cosa que debe quedar clara, que los gobiernos que existen son consecuencias del anterior, para bien o para mal. Tal cual. O sea, en sí, los políticos salen de la sociedad, a ver. En sí ningún gobierno es causa en sí mismo, ningún gobierno electo. Es porque el otro anduvo mal, Tal cual. porque el anterior salió mal, algo falló. Y bueno, y ahora se ve realmente, me parece a mí, ¿no? Tengo la impresión de que a partir de estos hechos de corrupción va perdiendo credibilidad. Sí, ese encanto inicial. Y de nada vale decir, no, pero el otro violó a 3 personas, violó a 1. Sí. No, pará, el que violó a 3 personas está preso porque violó a 3. El que violó a 1 es tan grave como el otro, y también sí, es como cuando quieren minimizar los hechos, no, viste, el otro robó más, no, robaste o no robaste, es delito. ¿Te llevaste una docena de gallinas o te llevaste? Claro. ¿Vos crees que esto, va a haber un cambio de gobierno en 2027 y yo creo que sería óptimo que termine en este mandato? ¿Hay cosas que se van a poder recuperar en pocos años o nos va a costar mucho? Porque hay cosas que yo siento como que han tocado cosas del Estado. Por ejemplo, Argentina ha sido en el mundo un país reconocido por su desarrollo científico. Sí. No se va a recuperar, al menos rápidamente, porque la gente no tiene idea de la cantidad de científicos que se han ido del CONICET.
Y el CONICET, trato que han tenido. el CONICET, porque ¿cómo lo quieren minimizar a todo? ¿Viste? Lo minimizan y dicen, no, en el CONICET hay un tipo que está estudiando la cuadratura del círculo. Sí, puede haber uno que lo esté haciendo, pero de los cientos de investigadores que hay, están saliendo, como el caso CONICET o del INTA, la semilla que mejor se adapta al suelo argentino, el alimento que mejor se adapta a la producción. No, hemos tenido avances gigantescos. En medicina, hemos tenido cura premios el Nobel. cáncer, un montón de cosas. O sea, y todo eso es el Estado, ¿viste? Tú vas a decir, bueno, pero también se la roban. ¿Y qué sé yo? Se la roban que vayan presos, ¿viste? Que lo juzgue alguien. Pero eso no puede ser excusa para cerrar o para echar o para menospreciar. Por ejemplo, ¿puede haber pensiones que están mal dadas? Seguro que sí. Sí, revisalas. En el universo. Pero no saques. Pero no las saques. Esto yo lo reduzco de la siguiente manera, para que lo entienda la gente. Para mí, ¿no? Humildemente y con todo respeto lo digo. Lo que está haciendo el gobierno es detectar que un paciente tiene la uña encarnada del dedo gordo del pie. Entonces le cortamos la pierna. En vez de hacer en vez de probar con antibióticos primero y curar el dedo, claro, directamente cortamos todo. Seguramente no va a tener más la uña encarnada. Sí, no va a tener pierna. Sí, olvídate. O sea, el Estado es fundamental. Y yo me anoto en ese lado. Y creo que el año que viene, más allá de la posición que tome la izquierda, digo la izquierda argentina que tiene su particularidad, y la particularidad que tiene que es un núcleo duro pequeño, con dirigentes bien vistos, con buena imagen, como Miriam, una chica que, no es una chica, una mujer que tiene, muy preparada, que tiene buena imagen profesional, o sea, bien ilustrada, pero creo que la izquierda sigue siendo, digamos, eso. Luego va a haber dos fuerzas claramente definidas en la Argentina. Los que estén a favor de lo que acabo de decir, que es un Estado presente, digamos, que lo podés llamar un sector más progresista. Del otro lado te van a decir los populistas. Sí, bueno, los planeros. Y del otro lado va a estar el sector de ultraderecha, ¿no es cierto? Tratando de anular el rol del Estado, porque, por ejemplo, uno no se da cuenta de las cosas, pero, por ejemplo, Sturzenegger, que es el famoso ministro de innovación o modernización, no sé cómo le puso, es el encargado de eliminar las regulaciones de la Argentina. Pero, por ejemplo, ha eliminado el SENASA. Entonces, vos querés exportar a Chile cualquier cosa que quieras exportar a Chile, te dice, ¿qué inspección tiene? No te dejan entrar. No. Ahora, o sea, a la vez que desregulás, cerrás mercados. Cerrás mercados si yo quiero exportar carne, porque el mundo le pide regulación. Exige los controles sanitarios. Y los controles sanitarios son de origen. Si no viene con controles sanitarios de origen, no vale el control sanitario que te hacen después. Te ponen Ahora, es contradictorio, ¿no? Porque me está cerrando mercados. ¿Cuál sería el negocio? Achicar el Estado, eliminar el Estado. El tema es eliminar el Estado con el famoso argumento de la eliminación del déficit, que es un argumento irreal, ¿no es cierto? Porque si vos, en tu casa, por ejemplo, decís, no, yo ya no debo más nada. ¿Y con qué cocinas? No cocino. ¿Con qué te alumbras? No, estamos oscuros, ¿no? ¿Y con qué te abrigas? No, cagamos frío. No debo nada. Pero claro, así no funciona. ¿Por qué? Porque como... Primero, eso no puede ocurrir. Y segundo, el tema del déficit cero no es real, porque toda la deuda argentina se está renegociando. Y cada vez que vos renegociás deuda, emitís títulos. Tal cual. Y el título es una emisión encubierta de monedas, porque de algún momento lo tenés que pagar. O lo tenés que volver a refinanciar y un rublo permanente. O sea que estamos cada vez más endeudados. De hecho, estamos en el máximo nivel histórico de endeudamiento de la Argentina, desde Rivadavia hasta acá. Pero bueno, por eso el Estado es importante. El Estado tiene que estar, el Estado tiene que ser controlado por la ciudadanía a través de los órganos de control. El funcionario público tiene que ser una persona a la altura de las circunstancias. Se ha berretizado la política en los últimos años, se ha berretizado. Sí, se ha
farandulizado. Farandulizado. Porque creo que eso que vos decís que el funcionario debe estar a la altura de las circunstancias y demás, yo creo que me voy al plano local. A nivel local también lo mismo. Vos antes te cruzabas con cualquier funcionario o con un concejal y era el señor concejal o la señora concejal. Mirá, y hoy es como que vos ves la política, y perdón que diga esto, y gran parte de la política, tanto a nivel local como provincial y nacional, es un circo. Y vos decís, y eso es parte de nuestra sociedad. Y es una lástima porque antes yo creía de chica cuando estudié y cuando leí y demás, era un honor llegar a ser, ocupar un lugar en el Estado. Cuando yo fui diputado, o sea, era muy chico, ¿no? Muy joven, demasiado joven, todavía ser diputado era un honor. Yo tenía que comportarte consecuentemente, ¿no? Porque había ciertas normas de decoro que tenías que respetar. Porque eras diputado, porque representabas al pueblo. Hoy está todo bastante berretizado, como decís vos. Y creo que es la sociedad la que va generando todas esas circunstancias. Sí, la misma sociedad. Y porque los políticos no salen de un repollo. Tal cual, salen de nosotros. Somos nosotros. Andrés, exaltación de la cruz. ¿Cómo lo ves? Mira, yo le tengo mucha fe, valga la expresión. ¿Vamos a hablar del pasado? No, le tengo muchísima fe a nuestro distrito. Creo que lo que siempre sostuve lo mismo. Tal vez ahora hay que verlo con más claridad todavía. Un buen plan de desarrollo es fundamental. No se puede generar parques industriales o loteos industriales o lugares donde pongo 5 galpones. ¿No? O sea, organizarse porque realmente el crecimiento económico viene para este lado. ¿No lo ves todavía organizado de exportación por ese lado? No, me parece que todavía le falta un plan estratégico de desarrollo, que creo que es algo que debe hacerlo no el gobierno. Esto es un tema que tiene que hacerlo toda la fuerza productiva del distrito. Industrial, campo, comercio. Por supuesto. O sea, vos estarías en una mesa. No existe eso en exaltación de la cruz, ¿no? No, exactamente. Entonces, yo creo que eso es algo que el intendente podría realmente hacer y sería trascendente. Por lo menos comenzar un debate, pero profundo, sobre lo que es el desarrollo económico, la generación de trabajo, porque estamos produciendo, digamos, una población cada vez más grande, no tanto por el desarrollo propio, digamos, demográfico, sino por la incorporación de gente que está viniendo a Exaltación de la Cruz. Y esto se ve claramente con el desarrollo inmobiliario. Y después de la pandemia yo me animo a decir que el Sakura capaz que vive más gente que en Capilla del Señor. Me parece que estamos ahí, un poquito más. ¿Viste? Entonces quiere decir, y la gente que vive en Sakura no es gente del distrito, es gente que... Oye, me disculpen. Hay gente que sí, pero son los menos. La mayoría habían venido de Buenos Aires, de otros lugares. Vos fijate acá, saliendo para Zárate, ves la cantidad de loteos. Que se abren semana a semana y muchas veces yo hablo con la gente de la cooperativa de que están viendo de cómo, porque hay como un tema del tema de la energía, por ejemplo. Claro. La cantidad de loteos que se están abriendo, estamos como colapsando de que no va a haber energía para abastecer a tantos barrios. Eso se puede resolver. En todos los servicios que están a cargo del Estado, como los servicios sanitarios, por ejemplo, si vos tenés una planta de tratamiento de líquidos cloacales proyectada en su momento para una población de 10.000, porque tenías 2.000, no, pensemos en el futuro, bueno, ya quedó chico. Tal cual. Entonces hay que insistir. O sea que eso no lo ves todavía. Es como que exaltación. Veo el crecimiento, sí, pero lo veo bastante. Pero sin un plan. Es como que no queda claro para dónde estamos yendo, ¿no? Tendría que haber una mesa de diálogo intersectorial, sí, tal cual. Donde cada uno discuta sus intereses traten de llegar a algo en común. Claro, porque los intereses generalmente son contrapuestos. Para que no pase lo que pasó en su momento en Pilar, que recién ahora muchas cosas se están acomodando. Claro. Para ver, Pilar en su momento les explotó en la cara a los pilarenses. Exactamente. Y dejó a muchos pilarenses totalmente relegados a un montón de cosas. Eso puede ocurrir acá. El desarrollo es inevitable. Y la expansión hacia Exaltación de la Cruz va a seguir estando. Pero firmo como... Pero además es una cuestión de andar, o sea, yo soy de andar en bicicleta o cuando uno recorre distintos lugares, lo que ha crecido, lo que va a seguir creciendo, porque primero que estamos en un lugar estratégico de la cantidad de pocos kilómetros de la capital federal, y eso quieras o no, es importante. Las rutas están en mal estado, sí, pero siguen siendo rutas más rápidas de lo que eran antes. Claro. El problema del tren, lamentablemente. Claro, no.
Otro tema pendiente. La seguridad sí hemos tenido hechos, pero seguimos siendo un lugar, dentro de todo, con seguridad comparativamente con siempre otros lo tenés que lugares. poner en... No, por eso digo, dentro de lo que es el contexto y la realidad. Ahora, va a seguir creciendo el Exaltación de Cruz. Es muy bueno lo que decís vos, es cómo va a seguir creciendo y cómo queremos que siga creciendo. Y hablando de esto, del avance y demás, un tema que se habló mucho estos últimos días fue la famosa estación de servicio que se aprobó finalmente el código de zonificación para que pueda instalarse en Capilla del Señor. ¿Qué nos podés contar y cuál es tu mirada y tu punto de vista sobre este tema? Porque se dijeron muchísimas cosas. Bueno, yo me alcanzan las generales de la ley, como se le pregunta al testigo cuando declara, ¿no? Es decir, no tengo que ver con el desarrollo industrial o comercial, pero el predio sí. Entonces me parece que mi opinión puede estar viciada. Pero yo creo que para el distrito, y sobre todo para Capilla del Señor, contar con un lugar de primer nivel internacional, con todas las normas de seguridad que hoy se le exige, que le exige el Estado Nacional. Por eso creo que una concejal lo dijo con una claridad muy, muy importante en su momento cuando se debatió el tema, que lo que hacía el Consejo era, como dijiste vos, generar la modificación del código de zonificación. La excepción. Luego, el Estado Nacional tiene que habilitar con todas las normas de seguridad que existen en el 2026. Sí, porque no estamos hablando de un kiosquito, estamos hablando de estación de servicio. No olvidemos que una estación de servicio que antes, en el siglo pasado, funcionaba con normas de seguridad nulas, prácticamente nulas, comparándola con las de ahora. Y luego la municipalidad solamente lo que hace es la habilitación comercial. Pero lo más importante de esto es la habilitación de la Secretaría de Energía de la Nación, que depende del Ministerio de Economía de la Nación, con unos estándares de seguridad que son los más altos del mundo. Para que te lo habiliten tenés que tener todo impecable. Y creo que le va a dar a Capilla un desarrollo muy importante. Lo que se va a instalar, de acuerdo a lo que se suscribió con la empresa, es una estación de servicio Shell. Bien, claro. Creo que es una bandera de renombre, de prestigio. Sí. Yo no, calidad importante de combustible. ¿Qué voy a decir? No te voy a decir nada. No, pero digo, ¿por qué se armó tanta bataola en un tema que vos decís? Fue una cuestión antojadiza de que algo que puede beneficiar al pueblo, por ejemplo, no solamente los que cargamos combustible no tener que ir hasta Robles o Cardales, que ya es un beneficio, también aquellos que llegan a conseguir trabajo en ese lugar, porque va a dar mano de obra. Dejaron de lado eso y solamente se quedan con que algo le salga mal al oficialismo, porque yo no termino de entender por qué se hay una cosa que debe quedar clara. El Consejo Deliberante trató el tema recién la semana pasada, después de 2 años y pico, nunca se trató. Nunca lo querían discutir, nunca llegaban a discutirlo. No se votó en contra ni a favor, nadie lo rechazó ni nada. Lo que pasa es que ahora se trató en el recinto y se aprobó, digamos, a la excepción esta que vos estás mencionando, 8-6. Inclusive algunos concejales que votaron en contra dijeron que votaban en contra porque la comisión estaba mal constituida. Es decir, votaban en contra del procedimiento, no la estación de servicio. No el fondo de la cuestión. Pero está bien, yo lo respeto. Pero bueno, fue la primera vez que se trató y la primera vez que se trató se aprobó. O sea, en realidad no hubo tanto debate. Sí, pero se dilató y se habló sin terminar esto, sin hacer el debate necesario, ¿no? Para que no se tanto en el tiempo. Se habla mucho, ese es el tema. Andrés, ¿cómo ves la política local? ¿Cómo ves para el año que viene? ¿Crees que es necesario, va a ser necesario un recambio? ¿Va a aparecer, crees que puede llegar a aparecer alguien? Mira, siempre puede aparecer alguien, pero sorpresas en tan poco tiempo es difícil que haya. El gobierno tiene más o menos sus cuadros, obviamente que se tendrá que ver algunos aspectos legales que tienen que ver con el sistema electoral, pero hay figuras que son de dominio público. Hasta el propio intendente, obviamente, tiene todo el derecho a decir: yo quisiera ser candidato, ¿no? Es el intendente en ejercicio, legal, constitucional. Y hay varias figuras más. Después en la oposición también, pero también en distintas estructuras políticas que van a depender de la realidad nacional. Por ejemplo, yo veo a nivel nacional que cada vez se va produciendo una fractura mayor
en el gobierno entre lo que era El la libertad pro. avanza pura, por llamarlo de Sí. alguna manera, que Milei, la hermana, y Hasta ese momento Villarruel ahora ya totalmente. Villarruel tampoco está, pero yo digo algunos más. Después está el PRO, ¿no es cierto? Que también me parece que hay una fractura ya bastante. Claro. Y creo que Bullrich a la vez conforma otra Sí. realidad, que terminará volcándose en uno de esos dos sectores o generando uno propio, no lo sé, porque Todo puede pasar. con ella todo puede pasar. Pero y veo después que a medida que vayan surgiendo estas nuevas estructuras, creo que también hay un partido municipal que se ha creado. Esto va a significar una atomización del voto. Y luego habrá que analizar a quién beneficia esa atomización del voto. Pero creo que el gobierno va a tener sus candidatos, sin duda, porque inclusive va a tener sus candidatos luego de un debate importante, ¿no? La oposición va a estar ahí, como te digo, creo que lo que va a empujar a la oposición es, hoy por hoy sería la candidatura de Milei a la reelección. Vamos a ver cómo llega. Sí, tal cual. Y vamos a ver si Macri toma otro camino. Sí. En fin, ¿Qué hace hoy por hoy es muy adelantado porque falta, pero se está debatiendo. ¿Te gustaría volver a participar de política? Porque el bichito de la política siempre está. Vos me decís volver. Sí, no, nunca te fuiste igual de la política, sí, es verdad, me corrijo. Nunca te retiraste de la política, pero ¿te gustaría volver a estar dentro de una lista que la gente te vote? Mirá. Porque en su momento fuiste una oposición fuerte en Exaltación de la Cruz. Sí. Lograste un importante cabal de votos y lograste una importante cantidad de gente que te siguiera y te acompañara. Por supuesto. Tuvimos una experiencia muy negativa que a mí me impactó personalmente muy mal, desde el punto de vista humano y psicológico. Creo que lo he superado, por supuesto. ¿Te traicionaron en política? Y creo que sí. ¿Eso fue una traición? No me animo a decir eso porque todos en algún momento hemos sufrido una traición. Hay gente involucrada y no quiero hablar de nadie. Pero hoy si tuvieras que rearmar, si Andrés Anelli tuviera que rearmar un grupo de personas, ¿tenés gente de confianza o te animarías a llamar gente que nunca participó y decir, che, ¿lo estés conmigo? Me llaman a mí para hacerlo. ¿Te llaman a vos? ¿Y estás diciendo que no? Estoy diciendo que no sé. Bueno, por eso que tengamos una primicia. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque también yo siento que en los últimos años nos fuimos de un extremo al otro, ¿no? Y creo que eso nos hace mal. Porque está bueno la renovación y yo coincido con la renovación, pero también está bueno siempre tener la gente que capaz tiene más años y tiene más experiencia, porque creo que por algo llegaron ya a esa edad y han pasado por distintas cosas. Y vos no podés estar con uno sin el otro. Para mí son cosas que tienen que ir de la mano. Y yo siento que hemos cometido y se han cometido, o creo que también se siguen cometiendo varios errores, porque han tratado a algunas personas, y esto en todos los ámbitos, como descarte. Claro. Y yo creo que la sociedad, vos no podés mirar al otro como descarte. Claro. Porque se pudo haber equivocado en el camino, sí, yo me puedo equivocar en el camino, sí, ahora. Pero ahí aprendés. Pero algo también hice y algo aprendí. Y por eso te pregunto, ¿puede haber un Andrés Aner 2027 en algún participando de algo? Bueno, sí, puede ser, sí, por supuesto que puede ser. Porque uno se siente bien para eso y aparte con toda la experiencia acumulada a través del tiempo y una de las cosas que me ha servido mucho es precisamente la función, ¿no? Sobre todo haber comparado la realidad argentina con el mundo, comprender claramente la realidad geopolítica mundial, que vos decís, ay, ¿para qué necesitas eso para hacer algo? Al contrario, cuanto mayor formación tenés, me parece que es mejor porque en realidad todo es una cuestión de escala. El conflicto es una cuestión de escala. Siempre conceptualmente es lo mismo. Escala más en función de la envergadura que tiene el conflicto. Pero la naturaleza del conflicto siempre es la misma, es la puja de algunos intereses. Eso genera conflicto. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Es la capacidad que se adquiere con la experiencia. Y para tener experiencia tenés que tener años. Tal cual, haber vivido. Por eso los griegos enaltecían tanto la figura de la persona mayor. Sí, tal cual. Obviamente mayor que yo, por supuesto, ¿no?
Vos Sos una por persona ejemplo, muy joven. vos fíjate que Alejandro Magno, ya siendo, perfilándose como el dueño del mundo, cuando de Macedonia va a Atenas, en realidad no era Atenas, era un pueblo cercano a la ciudad de Atenas, pide hablar con Diógenes, que era un filósofo reconocido, que era un hombre muy mayor, se habla que tenía más de 80 años, el famoso filósofo que vivía con un harapo, un cuenco, en un tonel, ¿no? Y Alejandro Magno, que era el hombre más importante del mundo, llegó ahí y lo que quiso era conocer a Diógenes, porque el maestro de él había sido Aristóteles, Sí. tenía una gran formación filosófica, Alejandro Magno, y pide hablar conocer a Diógenes. Y se le para delante a Diógenes y le dice: yo soy Alejandro, que esto, que lo otro, que le habla y le ofrece, te imaginas, vivía en un tonel, Sí. ¿qué puedo hacer por vos? Le dice, estoy sintetizando una discusión filosófica maravillosa. Y le dice: en principio, correte porque me estás tapando el sol. O sea, y esa capacidad de respuesta tal cual. te lo da la experiencia. Porque el que lo fue a ver a Diógenes fue Alejandro, no él. Como todos los griegos lo iban a ver a Alejandro, él pidió verlo a Diógenes. Tal cual, Y Diógenes se ubicó en el lugar que su experiencia le había dado, sin ofender a nadie. Sí, que no hace falta ofender. No, porque precisamente la experiencia te da eso, te da la capacidad de debatir sin ofender. Por eso no participo de las redes sociales, porque veo realmente que no hay capacidad de comunicación. Y aparte, te voy a decir algo. También ahí está la responsabilidad de la ciudadanía, ¿no? Pueden ser muy bien usadas o muy mal usadas. Bueno, el hecho de que si está mal es perjudicial para todos. Pero vos sabés que hay una cosa que se ha descubierto a partir de la comunicación a través de redes. El famoso tengo 1 millón de amigos, ¿viste? Se ha demostrado a través del estudio de la neurociencia que la relación, el contacto, el vínculo, tiene un alto contenido biológico. Es decir, si no se produce esto que estamos haciendo nosotros, cara a cara, esto no se puede lograr. Tal cual. Yo, por ejemplo, hablo con mi hijo que vive en Barcelona todos los días prácticamente por teléfono. Pero eso es parte. Yo también tengo la mía en Barcelona. Tremendo. Es parte de corazón porque falta el contacto físico, el aroma, el verse a la cara. El vínculo biológico. Sí, tal cual. La cercanía. De ahí proviene la realidad de la esencia del ser humano. Es cuando estamos en contacto, porque yo te reconozco. El estar en manada. Y vos me reconoces. No podés estar. Tal en cual. cambio, yo escribo y no le puse la coma o no acentué adecuadamente. Yo no sé, lo estoy leyendo de lo que yo interpreto. Y entonces empieza el famoso tema de la interpretación de textos. Combinamos con ese aspecto. Estamos fallando bastante. Estamos fallando. Por eso creo tanto en el contacto. Por eso para mí la campaña política tiene que tener un vínculo con la gente. Sobre todo en las localidades como esta que todavía siguen siendo pequeñas. Que todavía podés hablar con el vecino cara a cara. Y se ha perdido eso. Todo de caminar, de hacer las reuniones que se hacían antes. Permanentemente insultos. Sí, o solamente hacer campaña por redes que a la gente no le llega a todo el mundo eso. No, por supuesto. Aparte, en grupos, ¿ves? Entonces nos retroalimentamos en el odio, en la bronca. Andrés, y me parece que el vínculo personal es lo más extraordinario. Si tenés que recordar un momento triste, ¿tuviste un momento que te marcó? Sí, por supuesto. Bueno, eso que me pasó con el partido político fue muy triste para mí. Pero eso es desde el punto de vista político. Desde el punto de vista humano, obviamente cuando mueren tus papás es muy triste, pero es algo que naturalmente va a ocurrir, ¿viste? Si bien mi hijo era bastante joven, dentro de todo, ¿no? Se murió a los 82, mamá ya tenía 91, era como que uno estaba esperando dos. Sí, igual vivieron muchos años, ¿no? Vivieron muchos años y siempre tuvimos muy buena relación. Y la muerte de mis primos, que eran de mi edad, ¿no? Ahora yo ya soy mayor que ellos. No te más como un momento fuerte en tu vida. Por ejemplo, hace poquito murió Ezequiel. Sí. Era un hermano para mí. Sí. Eso pega. ¿Cómo te gustaría que te recuerde Exaltación de la Cruz? Como un buen tipo, nada más.
¿Sentís que tenés algo pendiente para nuestro partido? Y puede ser, porque. Puede ser, sí. Puede ser, porque la verdad que no quiero ser autorreferencial, pero uno ha aprendido mucho. ¿Sentís que podés devolver algo más de lo que has devuelto hasta el momento? Sí, sin duda, sí, sin duda. Yo creo que uno de las fallas que hay en este momento que tiene que ver con esto de este concepto de vínculo y de empatía, yo siento que desde ahí se puede dar mucho. O sea que el Andrés Laner de hoy, de hace muchos años que conozco, de que te conozco yo hace varios años, siempre fuiste un tipo de diálogo. Sí. Si yo te tengo que decir algo de Andrés Laner, es un hombre que llama al diálogo. Sí. Y ahora sería mucho más. Muchísimo más. Muchísimo más, sin rencores. Nunca fuiste a caer en las chicanas. No, y ni en el ataque artero, la puñalada por la espalda. O sea que llamarías a un diálogo. Totalmente, pero no un diálogo vacío. No, con donde contenido. Si pensás lo que yo digo, estamos todo bien. No. Aceptar, digamos, la interacción. Sí. Por eso estoy hablando de un proyecto intersectorial para un desarrollo más, por ejemplo, el tema de los comercios. Si bien hay alguna normativa que te dice cuánto tiempo. Sí, pero que te agrupe un poco más y que se pueda discutir. Qué sé yo, de repente vos tenés que hablamos de una escuela. Tenemos una escuela que tenés que ver qué tipo de negocios tenés, qué sé yo, para favorecer el crecimiento del establecimiento, o cuáles no. Tal cual. Tener todo, en fin, ordenarlo. Un montón de cosas. Ordenarlo, pero aparte porque el distrito es grande, somos 66.000 hectáreas Es una locura. para expandirse. Que va a seguir creciendo. Que va a seguir creciendo, y va a seguir creciendo con gente que no tiene la idiosincrasia nuestra. Que no conoce la historia. Que viene a absorberla, entonces tenemos que ofrecer lo mejor, porque ¿qué tiene que sacar de nosotros? Lo mejor. Sí, hacérselas conocer y también tener nuestras pautas claras, ¿no? Si no Salud. cuidamos nuestro pago chico, no lo van a venir a cuidar de afuera. Ellos tienen que venir, nosotros tenemos que recibirlos y nutrirlos de nuestras tradiciones, pero en el sentido más progresista del término, no para achicarnos. Para achicarnos, para encerrarse. Andrés, ha sido un placer entrevistarte, seguramente en los próximos meses te vamos a volver a entrevistar, pero fue un placer conocer un poquito más al Andrés Laner hombre de Capilla del Señor. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea, un gusto.